¿Qué tal, chicos? Hoy veremos la clase número 27, llamada patrón doble vela de relleno. Es un patrón de pronto no muy conocido, se opera, pero sin conocimiento que es un patrón en sí, ya que el que más se conoce es el patrón vela de relleno, que es una sola vela. Ahora, ¿qué veremos hoy? ¿Qué es el patrón doble vela de relleno? Efectividad del patrón doble vela de relleno. ¿Cómo operar el patrón doble vela de relleno en una resistencia? ¿Cómo operar el patrón doble vela de relleno en un soporte? ¿Cuándo no ingresar la operación en el patrón doble vela de relleno? Y ejemplos de operativas del patrón doble vela de relleno. Ahora, ¿qué es el patrón doble vela de relleno? Es un patrón de reflexión formado por tres velas. Tenemos vela 1, vela 2, vela 3, donde la segunda y la tercera vela, o sea, esta vela y esta, no superan el cuerpo, con el cuerpo, la mecha de la primera vela, que es esta. O sea, que sería lo ideal que estas velas, algunas de estas, con el cuerpo, cerraran por aquí, por arriba de donde, profe, de la mecha de la primera vela. Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para operar continuidad. Pero aquí lo que vamos a operar es reversión. Este patrón se da tanto en tendencia alcista como en una tendencia bajista. En este escenario, vimos en esta imagen, los compradores han perdido fuerza. Efectividad del patrón doble vela de relleno. La entrada es más efectiva y se puede aumentar hasta un 95% de efectividad cuando se dan de estas dos combinaciones en los patrones vistos en las dos últimas clases. Nosotros hacemos clases para aquellos que son nuevos en este canal, en los cuales llevan una secuencia. Muchas veces, por lo general, llevan una secuencia. Entonces es importante que veamos los videos desde el comienzo. Hay una lista de reproducción en este canal. Entonces, la última clase, un patrón estrella, hombro, cabeza, hombro, y vemos hombro, cabeza, hombro, donde en la mecha de la segunda vela de este patrón es más alta que las dos anteriores, o sea, de la vela 1 y de la vela 3. Eso lo vimos en la clase número 25. Los invito a que vean este video para que puedan comprender un poco mejor este patrón. O un rechazo creciente o rechazo decreciente. Clase número 26, que fue la última clase, la clase anterior, donde observamos que las mechas de las velas siguientes van en este caso siendo cada vez más altas porque tiene un rechazo creciente. Entonces es muy importante que veamos las clases anteriores para poder comprender las clases siguientes. ¿Cómo operar el patrón doble vela de relleno en una resistencia? Trazar un nivel de resistencia donde el precio no pudo pasar. Tendencia saludable, preferible principal bajista y tener precaución al operar en una tendencia fuerte alcista porque la efectividad baja. Por eso yo siempre le aconsejo operar ir a favor de la tendencia, ¿no? Entonces, estas tres velas lo creemos en una tendencia bajista que vendría siendo ¿qué? El retroceso. Y esta primera vela sería la vela de giro por la primera vela del impulso nuevo. La tercera vela del patrón nos muestra debilidad alcista. ¿Sí? No porque una cosa es la fuerza y otra cosa es la formación de la vela. Recuerden, la forma es una cosa y su formación interna es otra. Entonces, habría que tener precaución aquí, ya aquellos que operan lectura de vela, ¿no? No sé, en la lectura de vela. Ingresamos la operación en reversión, después de las tres velas del patrón, ¿no? Condición para operar. Si la vela de formación, o sea, la vela operable, me muestra fuerza bajista, pero un excelente punto de entrada en el retroceso, en la mecha, no siempre da mecha, ¿no? Entonces, recordemos que entre más filtro tengamos nosotros para meter una operativa, en este caso esperar rechazo, si esperamos un rechazo o dos rechazos, más efectiva va a ser la operativa y menos operaciones vamos a ingresar. Pero si tenemos menos filtros, más operativa, vamos a ingresar, pero con menor efectividad, nuestra efectividad va a bajar. Entonces, cada depende de cada trader al momento de hacer sus operativas diarias. Entonces, esperamos el excelente punto de entrada en el retroceso, o sea, en la mecha, y me voy a la baja. Ahora, ¿cómo operar el patrón doble vela relleno en un soporte? Trazar un nivel de soporte donde el precio no pudo pasar, tendencia saludable, preferible principal alcista, y tener precaución al operar en tendencia fuerte bajita, porque la efectividad baja. Entonces, ya sabemos que operamos, que este patrón se dé en un retroceso para iniciar nuestra primera vela o vela de giro del nuevo impulso. La tercera vela del patrón nos muestra debilidad bajista,
Condición al operar. Si la vela información, vela operable, me muestra fuerza alcista, pero un excelente punto de entrada, en el retroceso, o sea, en la mechita o en la mecha, me voy a la alza. Ahora, aquí podemos observar lo que habíamos comentado anteriormente al inicio de esta clase, que podemos tener dos escenarios, preferiblemente para aumentar nuestra efectividad, que son estos dos patrones. Patrón hombre, cabeza, hombro, donde la vela segunda tiene una mecha más alta que la vela 1 y que la vela 2. Esto es una figura chartista, que ellos quedan chartismo. Y aquí tenemos mechas crecientes y mechas decrecientes. Nosotros también podemos tener mechas decrecientes cuando vamos operando hacia el sentido contrario, ¿no? Que fue lo que vimos en el escenario anterior. Ahora, condición para operar el patrón doble vela de relleno en una resistencia. Lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Que la vela nos muestre fuerza, ¿no? Nos muestre fuerza bajista, esperando el presente punto de entrada en la mecha, ¿no? Ahora, nosotros después del patrón podemos operar continuidad, podemos operar la segunda vela roja. Si nosotros observamos que la vela nos da la oportunidad, mostrando que inicia alcista, tiene debilidad, al momento de subir, nos da rechazo hacia la baja, nosotros podíamos buscar operar hacia la baja. O sea, lo podíamos observar. Ella sube despacio, despacio. Podría ser aquí en esta mecha o en esta mecha y rechace. Sería un filtro. Podría ser en la segunda o en la tercera mecha del patrón. O podría ser al 50% del cuerpo de la vela roja, la vela anterior. O podríamos esperar que entrara nuevamente a nuestra zona, ¿no? Como lo hizo esta vela aquí en este escenario. Entonces, aquí tenemos una mecha con una vela más, con esta vela que es una vela de fuerza alcista, ¿no? Entonces, esperamos aquí, rechace, esperamos rechazo, esperando que la vela nos quede así. Y ingresaríamos por aquí. Entonces, es bueno saber cuándo nosotros podemos irnos en continuidad de un movimiento. Ahora, cuando uno ingresa a la operación en el patrón doble vela de relleno, aquí tenemos que tener precaución, sobre todo los nuevos. Cuando la vela siguiente cubre con el cuerpo la mecha de la vela anterior, ya que en este escenario operaremos en la continuidad. Esto lo dimos en la clase número 8, cuando teníamos reversión y cuando teníamos continuidad en una vela de relleno. Los invito hoy a entrar eh, a la lista de reproducción y buscar la clase número 8 para que puedan comprender más lo que estoy explicando. Entonces, cuando tenemos la vela 1, la vela 2 nos cubre con el cuerpo la mecha de la vela previa, ya aquí no hay vela de relleno, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, segundo escenario que te puedes presentar donde no cumple este patrón es cuando el patrón se da en un nivel, no se da en un nivel, perdón, sino en medio de dos niveles. Aquí el precio podría continuar y no girar, o sea, hacer lo mismo, una continuidad. Entonces aquí tenemos una resistencia, tenemos un soporte, tenemos un movimiento bajista, y en el movimiento alcista se dio el patrón, pero en medio de qué? De dos niveles. Entonces, ¿qué podría pasar aquí en este escenario? ¿Qué podría salirnos de la siguiente alcista? Que esta sería la que llegaría a dónde? Al nivel de resistencia. Entonces, tendremos que tener en cuenta que este patrón lo tenemos que encontrar o en una resistencia al final, aquí en la resistencia o en el soporte, no en medio de esos dos niveles. Es muy importante que sepamos dónde ingresar los patrones de vela. Ahora, mostremos unos ejemplos de las clases que hemos dado, del doble patrón de vela de relleno. Entonces, aquí tenemos un escenario donde tenemos un nivel de zona de rechazo, tenemos la primera vela del patrón, la segunda vela del patrón y la tercera vela del patrón. Miremos que esta tercera vela y la segunda no me cubren la mecha de la vela 1. Aquí se ingresa a la operación en reversión y el patrón se cumple. Aquí tenemos un segundo escenario, también tenemos un número redondo, tenemos la vela 1, la vela 2 y la vela 3, la cual ninguna rellena o sobrepasa con el cuerpo la mecha de la vela 1. Y mire, observemos que esta vela
Su formación mostraba fuerza alcista, por eso la vela que se ingresó la presión en reversión quedó de color verde, pero como se colocó, se ingresó en un buen, excelente punto de entrada, se ganó la operación, por eso recalco lo importante de esperar los excelentes puntos de entrada, porque el color de la vela pasaría a un segundo plano. Aquellos que operaron este patrón o operen este patrón al cierre de vela, hubieran perdido. Entonces, si nosotros esperamos el excelente punto de entrada en estos tipos de patrones que he enseñado en este canal de YouTube, podremos siempre tener la efectividad más alta, aún importada, aún pasando a un segundo plano, lo que recalco siempre, el color de la vela pasa a un segundo plano, interesa el punto de entrada. Aquí podemos ver la vela de relleno con un hombro, cabeza, hombro. Entonces tenemos el hombro, primer hombro, la cabeza, que es la parte superior del patrón, y el segundo hombro. No necesariamente la mecha 1 y la mecha 2 deben estar a la misma altura. Lo que sí nos tiene que cumplir es que la mecha de la vela 2 sea más alta que las dos primeras, que las dos, o sea, de la uno y la 3, pero no necesariamente tienen que estar a la misma altura. Entonces aquí tenemos que se cumplió el patrón. También donde se dio en un número redondo. Y tenemos un cuarto ejemplo donde el patrón no cumplió. Entonces tenemos la vela 1, vela 2, vela 3. También tenemos un nivel, aquí el precio rechazó. Y podemos observar que hubo una vela de rompimiento falso, porque después salió una vela roja. La rompió a la alza y rompió a la baja, confirmando la vela roja, un rompimiento falso. Si se ingresaba a esta operación, aquí se perdió. Recordemos que no hay ninguna estrategia, ni un patrón 100% efectivo. Todas las estrategias tienen pérdida. Lo importante es que la efectividad al final del ejercicio. Entonces nosotros tengamos una efectividad más alta del 70% con una buena gestión de riesgo, es positivo, que sale en ganancia. Ahora, así como este patrón no funcionó, todas las estrategias también algún día fallan. No hay trader que sea 100% rentable. O sea, no hay estrategia 100% efectiva que se cumplan todas las veces. Entonces, aquí que hay que tener en cuenta, observar la fuerza o debilidad de la vela operable y también de la vela anterior, porque muy probablemente esta vela me mostró fuerza. Entonces, nosotros tenemos que observar no solamente la vela que vamos a operar, aconsejo mirar la vela anterior también, porque esa vela si muestra fuerza, posiblemente la siguiente también va a ser con fuerza. Entonces, allí el patrón no se dio. ¿Es mala la estrategia, profe? No, ninguna estrategia, como puedo decir, es 100% efectiva. Nosotros probamos una estrategia, le hacemos backtesting, le hacemos trazabilidad varios meses y nosotros la subimos al canal de YouTube cuando esa estrategia es probada y funcionada y sabemos que nos da una alta efectividad, más allá del 70-80%. Y eso es más que suficiente para ser rentable en binarias. Bueno, chicos, conociendo más, hasta aquí la clase de hoy. Espero que esta clase les sea de utilidad, la pongan en práctica. Recuerden, primero buscamos backtesting, la observamos en lo gráfico, un historial pasado. Después nos vamos a demo y hacemos operativa de prueba. Cuando ya la hemos probado y hemos observado su efectividad, pasamos a real. Nunca pasamos a real con una estrategia que no conocemos. Siempre primero hacemos backtesting, mirando los gráficos históricos, viendo dónde se dio ese patrón y después pasamos a demo y por último a real. Ese es el proceso que yo recomiendo. Bueno, chicos, para aquellos que son nuevos en este canal, eh, les recomiendo en la lista de reproducción hay más de 40 videos. Es un curso llamado Curso de Mecha y Rechazo. Hoy en día, con su abreviatura MIR, que significa M de mecha y R de rechazo. También encontrarán en la descripción y en el primer comentario fijado un link donde tenemos un grupo de Telegram, donde se comparten operativas con sus respectivos análisis para aquellos que estén interesados en aprender esa hermosa técnica de mecha de rechazo. También tenemos una mentoría personalizada uno a uno para aquellos que quieran y no ir solo por el camino en este proceso de ser trader rentable, sino ir
de la mano con un mentor, con una persona que ya pasó el proceso y que lo guiará paso a paso. Esa ya es una mentoría privada para aquellos que estén interesados. Se podrán inscribir al interno de mi Telegram. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.